Un, dos, tres, probando. Amigos míos, bienvenidos sean a un episodio más del podcast de La Fisiopedia, el podcast de fisioterapia y rehabilitación. Yo soy Donaldo Zamorano y bienvenidos a un episodio más. El día de hoy volvemos a retomar el proyecto, volvemos a retomar el podcast después de 2 semanas de descanso, después de 2 semanas de, descansar un poquito la mente, de estar alejado un poquito de los temas de fisio. Fueron las fechas importantes del 25 de diciembre, Navidad, fin de año. Entonces quería tomarme el tiempo también para estar con la familia, estar despejado y demás. Pero ya, a partir de hoy retomamos otra vez el proyecto, retomamos otra vez el podcast y las demás ideas que ya traigo en mente, que espero poder cumplirlas, espero poder llevarlas a cabo. Y pues nada, estamos aquí de vuelta. Tengo planeado a partir de este episodio ya no parar con los episodios. Estoy todavía pensando si hacemos 2 a la semana o 1 a la semana. Yo creo que vamos a mantenernos con 1 primero. Ya dependiendo cómo avance, vemos si lo aumentamos a 2 episodios. Pero sí, tengo como intención firme ya no parar, independientemente si descanso o no. Ya dejaré material grabado para subirlo en su momento dado. Así sea si tengo vacaciones o cualquier situación que suceda. Pero ya no vamos a parar. Este año tengo como propósito más de lleno meterme a la divulgación. Meterme más de lleno, a la parte de divulgación en fisioterapia. Y con esto de divulgación me refiero a crear contenido de valor. He estado pensando mucho en la necesidad de seguir divulgando la fisioterapia. Creo que aprovechando las herramientas que tengo, el hecho de tener una cámara, un micrófono y tener internet para subir ese contenido, pues son herramientas que puedo utilizar con una buena intención y con responsabilidad sobre todo, pues para empezar a crear contenido de divulgación. La primera vertiente va a ser crear contenido pues de valor que estimule el pensamiento crítico, que de hecho este es el podcast, la idea principal es de reflexión y que esté enfocada a reflexionar hacia un pensamiento más crítico acerca de temas de fisioterapia, de hablar pues sí, a lo mejor de artículos científicos, de libros, de fomentar el pensamiento, de hablar a lo mejor de patologías en específico y demás. Claro, sin hablar de tratamientos como recetas ni nada, sino solamente hablar sobre la evidencia que hay y sobre todo, como lo decía, fomentar el pensamiento crítico. Y pues sí, es crear contenido de valor y obviamente fundamentado en la ciencia. Claro que sí. Y bueno, aparte de eso, pues tengo la idea de seguir divulgando de una manera más general. ¿A qué me refiero con esto? Y ojo aquí, tengo la intención de crear contenido para las personas en general, o sea, para la sociedad en general, para cualquier persona que sea ajena al gremio, que quiere escuchar acerca de temas de fisioterapia, pueda escucharlos y puedan serle más sencillos. La finalidad de divulgar temas hacia la sociedad de fisioterapia tiene la intención de no monopolizar el conocimiento o de no caer en absolutos o en situaciones que promuevan la desinformación, porque sin intención de criticar a nadie, sin intención de hablar mal de nadie, pero he visto contenido, curiosamente, que hablan de este tipo de videos de tales ejercicios para tal patología, no sé, ejercicios para dolor de rodilla, ejercicios para, ¿tienes gonartrosis? 5 ejercicios para mejorar la gonartrosis, o 5 ejercicios para columna, o ese tipo de contenido. En lo personal no me gusta porque lo generaliza demasiado y lo simplifica demasiado, algo que requiere una cierta complejidad de entender que no todas las personas somos iguales. A lo mejor una persona que padece gonartrosis tiene un grado en el cual ya tal vez lo mejor es que sea quirúrgico en lugar de continuar con ejercicio. Y si esa persona cae en este tipo de contenido, puede decir, bueno, a lo mejor con estos ejercicios ya. Cuando no. Entonces puede caer en desinformación y en situaciones que
a mi punto de ver y a mi opinión, creo que en lugar de hacer bien, hacen un poquito de mal o hacen mal. En lo personal, no estoy criticando a nadie, muy respetable lo que hacen los demás, pero yo no quiero hacer eso. La finalidad de generar contenido de fisioterapia es hacerlo más entendible, más coloquializable, o sea, hacerlo más coloquial, que pueda la gente, cualquier persona que lo escuche, entender de lo que estamos hablando. Y más que dar soluciones, generar información para una mejor toma de decisiones. O sea, si yo, persona ajena al gremio, escucho, no sé, veo un video acerca de la gonartrosis, más bien la intención del video va a ser informar acerca de la patología o de la lesión, y que al final del video la intención sea llevar a la persona, sacar a la persona de YouTube o de donde esté viendo el video y llevarla hacia el profesional. Porque muchas veces este tipo de contenido lo que hace es como de darte la solución. Es que esta es la solución para el dolor de rodilla. O esta es la solución para el dolor de espalda. Esta es la solución para... Aunque no lo diga explícitamente, la intención viene ahí. Y en lo personal no me gusta. Entonces quiero más bien fomentar la información, que sea información accesible, entendible, para que la gente al final pueda salir de esto e ir con el profesional al cual tenga que acudir, ya sea el médico o el fisioterapeuta o el médico o o el profesional al que tenga que recurrir, pero que vaya y que no se quede en este tipo de videos, porque, ojo, si persona tú ajena al gremio lo estás escuchando, o sea, tú eres una persona de la sociedad en general y tienes algún problema, alguna lesión, alguna patología que alguien ya te comentó que con fisioterapia, yo te recomiendo que no tomes este tipo de videos. Yo te recomiendo que vayas a un profesional especializado que te valore específicamente a ti como individuo, como persona, que estudie tu caso, porque no eres igual a cualquier persona. Puedes tener situaciones que sean importantes y que son particulares de ti, y el profesional ya sabrá de qué manera tratarte de una forma personalizada, o sea, hacia ti mismo, un tratamiento que solamente sea para ti y que aplique para ti. Esa es la intención, ¿ok? Sacar a la gente de las redes y llevarla allá, porque incluso este tipo de videos, y ya no me voy a aclarar mucho, pero este es el último comentario que hago, este tipo de videos incluso te dicen, esta no es una consulta, o entonces si no es una consulta, ¿para qué los mantienes ahí? ¿Para qué das este tipo de soluciones banales? A mi parecer, que lo único que hacen sí es denigrar hasta cierto punto la profesión, porque simplifican el razonamiento, la complejidad del razonamiento de la fisioterapia en sí, de un tratamiento fisioterapéutico, a unos simples ejercicios sin contexto, generalizados, que no aplican para cualquier persona. Entonces, ¿para qué los das? Si tú mismo ya te estás dando que no es una consulta, mejor mándalos hacia el profesional. Entonces, pues esa es la intención de este apartado que vamos a tener en el canal. Lo voy a ir desarrollando poco a poco, sobre todo con la responsabilidad de que cualquier persona que lo escuche entienda. Entonces lo estoy planeando todavía, estoy escribiéndolo un poquito, y cuando ya esté, pues voy a empezar a subir este tipo de videos. Si alguien se quiere sumar, tiene sugerencias, opiniones o demás, pues las voy a aceptar y les voy a agradecer sobre todo. Y pues bueno, esa es una de las... de las cosas que voy a hacer. ¿Y por qué? Bueno, yo considero que desde nuestra trinchera como profesionales, nuestra parte de nuestra responsabilidad hacia la sociedad también es informar, es educar hasta cierto punto. No digo que esa sea la solución a todos los problemas, ojo. La falta de información solamente es un síntoma de un problema mucho más grande. Pero bueno, desde nuestra trinchera considero que también parte de la solución es informar o educar hasta cierto punto. Entonces creo que todos como profesionales, independientemente de que no tengas una cámara o un micrófono, no es necesario que subas un video a YouTube. Yo creo que desde tu trinchera, desde donde trabajas, desde donde te encuentras, puedes empezar a educar a las personas, informar acerca de qué es la fisioterapia. Si de repente en una reunión, oye, ¿qué puedo hacer? Me duele la rodilla. ¿Sabes qué? Es tal vez, a lo mejor no es como que des una consulta, pero sí orientarlo hacia qué tiene que hacer para que la toma de decisiones de las personas sea más informada. Yo creo que parte de esta idea de educar y de informar a las personas es entender que las decisiones que tomen van a impactar también en su economía, y que evitemos que las personas caigan en charlatanería.
ya sea en profesionales, incluso que estén haciendo mal su trabajo, la persona va a saber si está haciendo mal su trabajo o no. Para que la persona sepa cuál es la calidad del trabajo que hacemos como fisioterapeutas y también que no caiga en charlatanerías que afecten su bolsillo y su economía. Yo lo he dicho muchas veces y es algo que no solamente es mi opinión, la estadística lo respalda. Muchas estadísticas en México y en Latinoamérica lo respaldan y en el mundo. Quien menos tiene económicamente es quien más necesita en cuanto a servicios, en cuanto a cuestiones de discapacidad, de lesiones y demás. Atención médica, sobre todo. Es quien más lo necesita. Entonces imagínate que una persona por falta de información termina cometiendo malas decisiones y yendo hacia profesionales que no debería de ir o hacia charlatanes, afectando su bolsillo, pues de por sí ya tiene un problema que a lo mejor esté limitando el hecho de que no trabaje o que esté desempleado o que tenga problemas económicos o demás y todavía va a perder más su dinero. Yo creo que parte también podemos solucionarla hasta cierto punto, no digo que todo, pero sí creo que desde nuestra trinchera podemos empezar a educar para que la gente pueda conocer más acerca de nuestro trabajo y también pueda tomar mejores decisiones acerca de su salud. Entonces creo que esta es una de las cosas que es con la intención de crear este tipo de contenido y también aconsejo a que como profesionales pues hagamos nuestra parte desde esa idea y que evitemos el pensamiento reduccionista. ¿A qué me refiero con esto? Minimizar ciertos problemas o banalizar ciertos problemas de la complejidad de la persona. O sea, minimizar algo que es más complejo. Una persona en su totalidad es compleja. ¿Por qué? No que sea difícil, sino que hay una complejidad detrás de esa persona. Porque hay cuestiones biológicas, psicológicas y sociales que encierran a una persona individualmente. Cada persona, como lo decía, somos diferentes y por eso es que partimos de este modelo biopsicosocial que tanto mencionamos y a veces banalizamos a la persona a algo mínimo sin entender la complejidad que hay detrás de esa persona. Entonces, pues también es parte de eso. Y evitar, como lo decía, que pseudoprofesionales se aprovechen de las personas que lo necesitan. Entonces, ese es mi consejo, primero. Yo no me considero un vocero del gremio, ni un líder de opinión, ni mucho menos. Pero que considero que con las herramientas que tengo, como lo decía, el hecho de tener un micrófono, una cámara, ojo aquí, tengo que empezar a medir que siempre le estoy pegando a esta cosa. Es que muevo mucho la mano, voy a estar más calmado. Ahora sí. Como le decía, yo no me considero un influencer, ni mucho. No es mi intención para nada. Ni me considero un vocero, ni un líder de opinión. Al contrario, soy un fisioterapeuta que tiene el privilegio de poder tener una cámara, acceso a internet y un micrófono y que tiene un canal de YouTube que desde mi trinchera, pues puedo subir este tipo de contenido. Como le digo, yo asumo la responsabilidad de mis palabras. Sé que me puedo equivocar, pero asumo la responsabilidad desde antes de hacerlo. De tomarme el tiempo de crear este contenido y de estarlo revisando, ¿no? Esa es mi responsabilidad. Y obvio, y esto lo hablo también no solamente a las personas en general, sino a los profesionales que me escuchan o estudiantes. Yo no tengo la razón absoluta. De hecho, en algún momento daré opiniones propias, pero otras veces trataré de fundamentarlas en cuanto a... Trataré de fundamentarlas en la ciencia o en estadísticas que son reales y demás. Trataré de buscar la evidencia científica que sustente esas aseveraciones o esos análisis. Claro, también habrá opiniones. Cuando se traten de opiniones mías, puede que te parezcan o no. Si no te parecen, siéntete libre de no escuchar el contenido. Al final del día, esto es gratuito, no estás pagando por verlo. Entonces, la finalidad, créeme, que la intención primordial de este proyecto para mí es divulgar más la fisioterapia y asumo la responsabilidad. Me puedo equivocar, claro que sí, soy un ser humano, ¿no? Pero no por eso tampoco voy a justificarme. Claro, siempre voy a tener la humildad de aceptar mis errores. Entonces, si quieres sumar y decir, sabes que te estás equivocando, bla, 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 por esto, siéntete libre de expresarlo. Yo lo voy a leer y lo asumiré si me equivoco o si no. Pero tampoco no quiero que caigamos en ser un gremio que, estás idiota o estás mal lo que dices, bla, bla, bla. O sea, que sea destructivo porque, pues,
siéntete libre mejor de no comentar. A mí no me afecta, para nada. Al contrario, estoy abierto para escuchar aquello que pueda construir hacia nuestra profesión. Y sobre todo, pues, por esta responsabilidad que decía. La finalidad de este podcast siempre es partir de la ignorancia y entender que es generar más preguntas, empezar a dudar, generar pensamiento crítico y demás. Así que bueno, entre los planes que tengo, como lo decía, es reformular esta plataforma de la Fisiopedia. Para quien conocía la página de Facebook, que es como la que más seguidores ha tenido, pues venía siendo una página de memes. Este año yo tengo como propuesta empezar a cambiar ese tipo de contenido. No porque ya no me gusten los memes, me gustan muchísimo, me gusta mucho la comedia y el humor, pero pues voy a tratar de crear contenido un poquito más serio, un poquito más enfocado al pensamiento crítico, hacia temas de fisioterapia. Claro, sí va a haber memes, pero voy a evitar que sean este tipo de memes como muy sosos, de que final feliz y o vamos a estudiar anatomía en el cuarto y que no sé qué. Ese tipo de cosas que la verdad, a mi parecer, ya no me dan tanta risa. Al principio sí, antes me daban mucha risa, o estos de que es que el paciente no hace sus ejercicios o no sé qué. Ese tipo de memes ya no me dan tanta risa. En lo personal, no digo que estén mal ni nada, pero quiero crear, si hago memes, a lo mejor van a ser un poquito más inteligentes, un poquito más, con un poquito más de carnita en cuanto al contenido del meme, que sea un humor un poquito más, pues no más intelectual ni más inteligente, pero un humor más pensado. O sea, voy a pensar un poquito más al hacer esos memes, que tengan un poquito de contenido. Entonces sí existirán, pero van a ser menos. Ya vamos a empezar a crear contenido un poquito más serio. Y en cuanto a lo de los videos, pues del canal de YouTube, si lo estás escuchando en Spotify, pues también lo estamos publicando en YouTube, lo puedes buscar, La Fisiopedia. Pues va a seguir el podcast, cada semana un episodio. Si mejora, si empezamos a crecer en audiencia y empiezo también a tener muchas más ideas, pues le aumentaremos a 2 y no nada más nos quedamos con 1, pero también voy a empezar a subir estos videos de clase que venía haciendo. Si te darás cuenta, en el canal de YouTube tengo estos videos de clase que están mucho más enfocados a aquellos que están estudiando apenas la carrera o aquellos que son estudiantes de carreras afines, que venía subiendo de anatomía o de biomecánica. Pues están enfocados a estudiantes, aquellos que apenas están empezando. Y pues la finalidad es que sean un apoyo. Estos videos no sustituyen para nada una clase de universidad. Al contrario, solamente son un repaso, son una ayuda. A lo mejor la forma en la que explico te puede servir o no. Es muy entendible, todas las personas aprendemos de manera distinta. Entonces van a seguir ahí. Voy a hacer algunos videos también para aquellos que estén interesados en estudiar la carrera. Con temas específicos acerca de cuestiones reales, no estas ideas que te ven en las universidades de estudia la carrera porque es la del futuro. No, partiendo de la realidad, ¿no? Al menos desde mi trinchera en México trataré de investigar también hacia Latinoamérica y otros lugares de habla hispana. Información para aquellos que quieran estudiar la carrera en cuanto a dónde se puede trabajar, sueldos, cuál es la realidad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, dejando mi narcisismo de lado, dejando mi ego y mi soberbia, quisiera también ya aprovechar para hablar de un tema en general. Y en este episodio quería hablar acerca de los propósitos de Año Nuevo. ¿Por qué? Pues es el primer episodio del año. Empezamos enero. Obviamente, el inicio del año viene acompañado de los propósitos, claro que sí. Todos, bueno, no todos, pero la mayoría hacemos propósitos al inicio de año. Y creo que es una buena oportunidad, digo, es simbólico realmente, pero el hecho de que hagamos estos inicios de año nos permiten entender que pues podemos empezar de cero, es como una página blanca en la cual podemos empezar a retomar cosas que habíamos dejado, a plantearnos nuevos retos, nuevos objetivos. Digo, si bien como lo decía, tiende a ser una situación más significativa, más simbólica, pero pues nos ayudan a empezar, al menos a mí en lo personal, siempre los inicios de año me ayudan a
a replantearme cosas y a motivarme hasta cierto punto a retomar cosas que había dejado o a planear nuevos objetivos, nuevas metas que tengo de manera personal o profesional. Ya sea como lo decía, en lo personal, en lo profesional o en lo económico o demás. Claro, voy a hablar ahorita de propósitos enfocados a la fisioterapia, ¿no? Ya sea que seas estudiante, profesional, egresado o público en general. Tal vez este año tengas planeado empezar un emprendimiento, tal vez ya quieras abrir un consultorio o una pequeña clínica, o estés pensando en autoemplearte, en empezar a trabajar por tu cuenta sin un jefe como tal. Tal vez estés pensando en tomar un curso, un diplomado, estudiar un posgrado, no lo sé. Sea lo que sea que estés planeando, estas metas que tengas muy específicas para en el área de la fisioterapia para ti, de manera ya sea personal o profesional, creo que una buena herramienta para empezar a cumplirlos es que así como en el área, así como cuando planificamos un tratamiento, te plantees objetivos reales, objetivos que puedas autoanalizarte y conocerte y decir, bueno, a ver, yo también me voy a proponer leer un libro a la semana. Pero dices, la verdad es que no soy muy buen lector, no me gusta mucho leer realmente. Tal vez voy a empezar con un libro al mes o un libro cada 2 meses, tal vez, poco a poco. Irlo integrando. Yo creo que una de las cosas es empezar a irlo integrando en esos pequeños espacios de tiempo, a lo mejor. Darte también retroalimentación y darte a lo mejor una manera de premiarte o de condicionarte a hacerlo. Digo, lo estoy hablando así en general, pero bueno, tal vez tengas estos propósitos, pues plantearte objetivos a largo plazo y entender que muchas de las veces por la que, a mi opinión, considero que los propósitos fallan, es porque cambiamos la mentalidad, pero la condición material no la cambiamos. Por ejemplo, yo me propongo este año comer mejor, pero mi trabajo, la razón por la que yo no comía bien es porque trabajo prácticamente, me salgo a las 8 de la mañana de mi casa o 7 de la mañana y regreso a las 10 de la noche. Entonces muchas veces ni siquiera como bien porque termino comiendo en la calle, a veces bien tarde, a veces muy temprano, a veces ni como. ¿Por qué? Porque estoy constantemente trabajando y a veces digo, bueno, voy a llegar a prepararme la comida para llevármela. Llego, lo que quiero es bañarme y acostarme porque ya vengo bien cansado y me quiero dormir. Entonces digo, realmente por eso estaba fallando en comer bien, no porque fuera una cuestión mental y demás. Entonces a veces también tenemos que cambiar esas condiciones materiales, reajustar ciertas situaciones, porque un cambio de mentalidad nada más, mientras las condiciones materiales o de situación real no cambien, pues de nada va a servir. Lo mismo con el ejercicio, con leer y demás. Tenemos que cambiar la mentalidad, la forma de pensar, obvio, pero eso tiene que venir acompañado de cambiar los hábitos o las condiciones materiales, las cuales nos hacían caer en el fracaso, a mi opinión. Y sobre todo que no idealices los resultados, porque siempre tendemos a idealizar o a compararnos con alguien. A lo mejor en el área de fisio, dices, bueno, este año quisiera ser mejor fisioterapeuta, quisiera ser más creativo con los tratamientos, obviamente sí con ciencia, pero a lo mejor hacerlos un poquito más dinámicos, más entretenidos para los pacientes, que puedan crear mejor adherencia. Pero si empiezas a ver, a lo mejor, no sé, en redes sociales, si ves algún fisio o demás que está haciendo su trabajo y dices, quisiera ser como él, me gustaría, no te compares. Cada quien tiene una medida del éxito. Cada quien debe de formularse una medida del éxito. El éxito no se trata de seguidores, no se trata de fama, no se trata de redes sociales ni demás. Cada quien tiene la medida de su éxito. A lo mejor para alguien la medida de su éxito sí es ser un influencer o tener muchos seguidores. Likes, al menos para mí no. Para mí no lo es. Para mí la medida de mi éxito es mi familia, es mi novia, es mis perritos, es mi casa, es poder tener el suficiente tiempo para estar con ellos y darles una buena calidad de vida. Y tener una buena calidad de vida yo. Esa es la medida de mi éxito. Tal vez para ti no. Tal vez para ti la medida de tu éxito es ser un buen profesional, ayudar a mucha gente, tener una clínica, no sé. Cada quien tiene la medida de su éxito y partiendo de eso, uno va a encontrar satisfacción en lo que haga. Porque si empiezas a idealizarte o a compararte, pues
solamente te vas a frustrar. Es como aquel paciente que a lo mejor dentro de sus capacidades residuales está idealizando que puede caminar de la misma manera si quiere caminar de la misma forma en la que hacía antes de su lesión. Y a lo mejor la lesión que tenga, no sé, un EBC, un traumatismo craneoencefálico, ya no se lo va a permitir. Va a poder caminar, pero no de la misma forma. Y a veces esa idealización nos hace frustrarnos, nos hace caer en depresión o en ciertas situaciones cognitivas que pueden afectar nuestra salud mental. Entonces debemos de entender nuestra posición real y también encontrar satisfacción. Y como lo decía, la medida del éxito de cada quien, ¿no? De acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a lo que tú puedas lograr. No te frustres, no te desilusiones, aprende a encontrar satisfacción en lo que haces, como profesional lo digo. Bueno, digo, al final de cuentas es un consejo, puede que no estés de acuerdo, es muy válido, pero bueno, igual y si te puede servir. Y sobre todo, consejo primordial, no malgastes tu dinero en cosas que no te sirven. Ya sea que vayas a tomar un curso, investiga. Si vas a tomar un posgrado, investiga si realmente va a sumar o no a tu profesión. Ya hablaremos en episodios siguientes en temas muy específicos, pero así de manera general, no malgastes tu dinero. No te compres un aparato que realmente no te va a servir mucho. No te endeudes en cosas que tal vez no te van a servir. Tal vez, a lo mejor dices, es que me gustaría tener un Redcord. Sí, pero a lo mejor no te alcanza y te vas a endeudar. ¿Realmente le suma mucho a tu trabajo? ¿Realmente vas a recuperar esa inversión? Entonces tenemos que aprender ese tipo de cosas también. No malgastes tu dinero. Aprende a cuidarlo. No se trata tampoco de que lo mantengas ahorrado siempre. Sí tienes que arriesgarte a ciertos puntos, pero no arriesgues tampoco tu economía, porque a veces esos fracasos es bien complicado en los monetarios, sobre todo si eres una persona con recursos limitados, que yo también me considero en ese círculo, pues a veces este tipo de errores te pueden costar caro, literalmente. Pero bueno, pues sí, lo decía, estos inicios de año nos ayudan a reflexionar, a replantearnos acerca de lo que ha pasado el año anterior, por ejemplo. Seguimos en pandemia y el trabajo laboralmente para los fisioterapeutas ha sido complicado. Las ofertas laborales han mermado mucho, casi no hay trabajos, la atención domiciliaria, que era donde muchos ejercíamos, también se ha visto complicada de alguna manera, aunque hemos encontrado herramientas como la fisioterapia digital, por medios digitales, videollamadas y demás. A veces no tenemos la preparación adecuada, no sabemos cómo hacerlo. No sé, muchas situaciones. Ha sido un año difícil, a lo mejor has tenido alguna pérdida personal, ha habido una cuestión, a lo mejor invertiste en algo y no se dio, a lo mejor abriste un consultorio, una clínica y no se dio por la cuestión de la pandemia y tronó y perdiste dinero, no sé. Ha sido un año muy difícil y te entiendo completamente si has pasado por situaciones difíciles. Ha sido un año complicado, tiempos complicados, de mucha desigualdad sobre todo también, que es un tema que me gusta mucho. No que me guste la desigualdad, sino que es un tema que me apasiona entender, estudiar más, educarme más. Pero creo que este año nos puede servir para reflexionar sobre eso, sobre nuestros errores. Como estudiantes, la educación en fisioterapia se ha visto muy difícil. Hay estudiantes que llevan prácticamente 2 años sin clases presenciales, sin prácticas. Estudiantes que perdieron su servicio social, que no han tenido prácticas profesionales, que se la han pasado frente a un computador. Y lo entiendo, sé que a lo mejor puedas estar frustrado, estés cansado, ya no quieras seguir con la carrera, es muy válido. Si de verdad reconoces que esta es tu vocación, vale la pena que continúes. Es complicado el camino, muy difícil. Sí, pero si estás consciente de que quieres seguir estudiando y aceptas el reto, adelante, continúa. Vale la pena. Al menos para mí. Para otros dirán, no, aléjate, vete a otro lado.
Para mí vale la pena, si realmente es tu vocación. Si no, si has considerado que te estás equivocando, no pasa nada, replantéatelo. Y si está dentro de tus oportunidades dedicarte a otra cosa, cambiarte de carrera, hazlo. No pierdas el tiempo. Tampoco. Vas a ser infeliz toda la vida si te dedicas a algo que no te llena. Así que bueno, ha sido tiempos difíciles, pero también considero a bien decirte que este tiempo es también de plantearte propósitos enfocados a mejorar nuestra profesión como gremio. Y este es tal vez el mensaje último que quiero dar. Creo que estamos en un tiempo en el que ya no podemos quedarnos cómodamente o pasivamente observando cómo nuestro gremio continúa igual, cómo la fisioterapia continúa igual. Me he dado cuenta a través de redes sociales, a través de platicar con amigos, colegas, personas, que la fisioterapia cursa con ciertas problemáticas similares alrededor del mundo. La falta de empleos, los precarios sueldos muy bajos, precarios, sin prestaciones, sin seguridad social, sin un futuro establecido, llena de intrusismo, debates interminables entre técnicas que sí se deben de ocupar, técnicas que no se deben de ocupar, muchas situaciones, educación universitaria obsoleta, con materias que ya no se deberían de enseñar, con ciertas cosas que ya no deberían de enseñarse, que llevan más de 50 años con lo mismo. Tenemos muchas problemáticas que seguimos arrastrando y cada vez veo a profesionales que nos seguimos quejando cada vez más y más y estamos también ya hartos de lo mismo. Pero si continuamos así solamente detrás de un computador o de una pantalla vamos a seguir quejándonos de lo mismo. No podemos seguir cómodamente y en pasividad viendo cómo nuestra profesión prácticamente continúa igual estancada o que se puede ir al carajo en algún momento, aunque se escuche mal y perdón por la palabra. Pero a mí me apasiona tanto mi carrera, me apasiona tanto la fisioterapia y amo tanto la profesión que considero que este es un buen punto para unirnos como gremio. Hace tiempo mencioné, de hecho en el podcast antepasado, mencioné que una frase de un filósofo llamado Deleuze, no me acuerdo si es francés o ruso, bueno, eso no es importante. La frase decía más o menos así: no sirve de nada estar desesperanzados, pero tampoco nos sirve de nada estar esperanzados en un futuro utópico. Lo único que nos queda es generar armas de resistencia o desarrollar armas de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? No podemos quedarnos tampoco desesperanzados y decir, no, es que nuestra profesión nunca va a cambiar, es que todo va a seguir igual, es que siempre lo mismo, no hay empleos, bajos sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos estar esperanzados a decir, sí, un día va a cambiar, ¿no? Yo estoy seguro que un día ya esto va a mejorar, vamos a tener mejores oportunidades, vamos a poder ejercer con mayor libertad, libre de intrusismos, de pseudociencias y demás. No, no va a suceder. De nada nos sirve ni una ni otra. Lo que tenemos que hacer es desarrollar armas de resistencia, empezar a hacer cambios, unirnos como gremio. El primer paso es concientizarnos, todos. De hecho, una de las intenciones, objetivos de este podcast es eso, generar conciencia, educarnos. La lectura obviamente nos va a servir, pero no es suficiente. Ese es el primer paso, sí. Lo siguiente es empezar a desarrollar armas de resistencia. Tenemos que empezar a unirnos, dejar nuestras diferencias, porque al final de cuentas esto nos afecta a todos. A lo mejor tú digas, bueno, yo ya tengo mi negocio, mi clínica, a mí me va bien y demás, sí, pero estamos condenando, nuestra pasividad está condenando a nuestra profesión al estancamiento. Tal vez tú tuviste suerte, pero los demás no. Entonces debemos de hacer cambios, desarrollar armas de resistencia que mejoren nuestra profesión, que sea mejor vista, más reconocida. Pero esto solamente se va a lograr tocando puertas y empezando a movernos, empezar a agitar a la gente, a las personas, a los colegas, a los estudiantes que vienen en camino, a convertirse en profesionales y hacer voltear a aquellos que están en los gobiernos, en los puestos de poder, hacerlos voltear hacia nuestra profesión y empezar a generar ese tipo de cambios, pero solamente lo vamos a lograr si nos unimos, como gremio, como personas. Eso es lo que tenemos que hacer.
en esos colegios que nos representan, que solamente parece que están ahí sentados sin hacer nada, y parece porque eso es lo que vemos a simple vista, haciendo programitas de radio. Tienen que empezar a generar cambios, leyes que nos regulen. La regulación es buena, porque nos exige a mejorar como gremio profesionalmente. Y también para que podamos tener más empleos en salud pública, pero que esos empleos estén regulados al grado de que podamos brindar buenos servicios, porque ¿qué nos va a servir también tener más empleos en salud pública, en hospitales, en clínicas públicas, si la calidad de los servicios va a ser mala, si solamente les van a poner a los pacientes compresas y TENS y una hojita de ejercicios? Esa no es fisioterapia. Entonces tenemos que estar abiertos también a la regulación, pero tenemos que buscar esos cambios, esas oportunidades. No van a caer del cielo. Tenemos que empezar a generar armas de resistencia. Tenemos que agitar a la gente, unirnos como gremio, concientizar, alzar la voz, empezar a agitarnos unos contra otros. La finalidad de este podcast es que generemos un colectivo de fisioterapeutas que haga cambios estructurales. No cambios individuales. Los cambios individuales no sirven de mucho. Es como esta idea de los popotes. Es que ya al no usar yo popote, me da la falsa idea de que ya ayudé al mundo. No, porque el problema no es porque yo consuma un popote o no. Porque las fábricas grandes que realmente causan contaminación y demás siguen operando igual, respaldadas por gobiernos. Porque tienen la capacidad económica de seguir solventándose. Entonces, los cambios individuales no sirven de nada. Tenemos que generar colectivos que generen cambios estructurales hacia nuestras autoridades, empezar a exigirles a aquellos que nos representan, esos colegios que nos representan, esas asociaciones que nos representan, que parece que, como lo decía, están sentados en sus escritorios, quién sabe qué estén haciendo, pero al menos no estamos viendo nada. Y lo digo así abiertamente porque eso es lo que parece. Si están haciendo algo, díganlo y muéstrenlo, porque a simple vista pareciera que siguen haciéndose patos, siguen haciéndose tontos. Tenemos que agitar el gremio, tenemos que desarrollar armas de resistencia. Tenemos que dejar las divisiones, dejar estas ideas entre peleas y pseudociencias, que si técnicas, que si esto. Sí tenemos que mejorar eso, obvio, pero eso tiene su espacio aparte. Tenemos que unirnos como gremio y buscar estos cambios. Esto nos afecta a todos y nos perjudica a todos. Debemos de luchar por una fisioterapia que pueda ejercerse con libertad de intrusismo, de pseudociencias, bien remunerada, que no haga excepción de oportunidades, que evite la desigualdad, pero sobre todo debemos de luchar por una fisioterapia más científica y que esté al alcance de todos, de aquellos que la necesiten sobre todo. Necesitamos unirnos, cambiar nuestra forma de pensar, ser más humildes, mejorar profesionalmente como gremio. Este es el primer paso. El primer paso. Generar cambios de conciencia. Las armas de resistencia, como decía, es el segundo. Y perdón que sea tan repetitivo, pero es que realmente tenemos que hacer cambios. Espero que esto que acabo de decir te anime, te haga reflexionar, que te haga pensar, que te haga considerar más variables. Y pues nada. Gracias por escuchar este podcast. Gracias por, si llegaste hasta acá. Sabes, estoy abierto a quejas, sugerencias, opiniones y demás. Si quieres algo comentar, coméntalo aquí abajo en los comentarios de YouTube, Si no, escríbeme directo a la página de Facebook, a Instagram o a Twitter. Alguna duda, queja, sugerencia o demás, la voy a leer sin problema. Así que, bueno. Esta es mi reflexión de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio para más contenido de fisioterapia. Nos vemos hasta la próxima. Bye.